y gana libretas de ahorros de hasta $10,000. Produbanco, Grupo Promérica. Promoción válida del 21 de marzo al 31 de mayo de 2017. Consulta condiciones en produbanco.com. Fin de espacio promocional y publicitario. Miles de personas nos escuchan diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 7:54. Estamos de regreso y están con nosotros, como les habíamos informado, el señor coronel Luis Hernández y el asambleísta Diego Salgado, a quienes les damos la cordial bienvenida. El Código de Entidades de Seguridad y esto del Servicio de Protección Pública fue aprobado, ¿no? Primero le preguntemos al señor asambleísta Diego Salgado, al fin y al cabo, incluso las luchas suyas últimas que evidenciaban lo que estaba pasando no sirvieron. Hay un empeño de dejar esto zanjado y con seguridad al señor presidente Correa, por lo que se ve, ¿no? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, qué gusto estar con usted y por supuesto con el coronel Luis Hernández, un placer compartir esta mesa de trabajo. Sí, bueno, eso se veía venir en las últimas semanas, son 4 años, yo termino ya en pocas horas más mi periodo legislativo, pero son 4 años que hemos venido dando lucha en contra de este pretendido Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. ¿Por qué? Porque reemplaza la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que desde mi particular punto de vista era necesario fortalecer, modernizar, dotar a la policía, esa institución que ha cumplido 80 años de vida pública, con educación, instrucción, en todos los ámbitos de la seguridad ciudadana y que se requiere en la modernidad. Herramientas tecnológicas, de conocimiento, especialización, claro, por ejemplo, medicina forense, investigación, en fin, una serie de áreas que la Policía Nacional debería contar. Un trato adecuado al policía, un trato adecuado. Desde el 30 de septiembre de 2010 han sido maltratados, fueron expulsados de la Asamblea Nacional. Asamblea, claro. Entonces, por este gobierno que ahora se llena diciendo que son los únicos que han dotado pistola, uniformes, casitas y qué sé yo, colchones a los policías. Mire el trato indigno. Es decir, hace 10 años no existía Policía Nacional. Pero yo sí, como no me permitieron participar, no me dieron la palabra en las sesiones de comisión, no me dieron la palabra ayer, tradicionalmente a todos los miembros de las comisiones respectivas, tratando las leyes de cada una de ellas, han permitido que seamos los actores principales. No me permitieron, no importa, por eso tengo que utilizar, gracias a usted, micrófonos independientes que me permiten decir la verdad. Un código que entró a la fuerza, un código que entró a las pocas semanas de haber pasado ese hecho polémico. ¿Usted creería que era como consecuencia de lo del 30? Para mí fue una venganza porque el código, como fue presentado originalmente, 3 libros, era cercenar a la Policía Nacional. En el primer libro está la Policía Comunitaria, en el segundo el Servicio de Investigación y el tercero un Servicio de Protección, que ese era el polémico finalmente ahora. Entonces, crear una tercera fuerza armada, como está presentado. Me parece a mí que esta señora, que se me va siempre el nombre, la vicepresidenta de la comisión mía, no leyó, tiene pereza hasta de leer el documento que le tocaba defender ayer. El artículo 200 dice claramente en el numeral 17 que es una fuerza armada, que deberá proteger, cuidar, limpiar las armas, ¿no? Y hay una transitoria que dice que este cuerpo, bueno, me estoy saltando, pero mire, me quedé con ganas de hablar ayer, entonces tal vez es eso. Pero en todo caso. Es posible, sí. Entonces, realmente desde el inicio juzgué yo que era un proyecto de ley contrario a la Constitución. Yeah.
el artículo 178 de la Carta Magna, bajo ciento. el título Fuerza Pública. Dice que son dos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, nada más, nada más. Entonces, muy complicado pensar en una tercera fuerza, que además tenía otro jefe. Fíjese usted, la carrera militar, las Fuerzas Armadas, para llegar a ser comandante, para llegar a ser jefe de las tres ramas y más aún jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, los militares tienen una vida profesional de 25, 30 años con hojas de vida intachables. Mire, se meten inclusive de lo que oigo, y aquí me sabrá corregir Coronel Hernández, que inclusive se mete con el tema personal, particular, que si es casado, si ha sido casado siempre, si es divorciado, si no es divorciado, en fin, el Consejo de Generales. Claro, finalmente, de una terna, el presidente de la República escoge, pero de una terna de profesionales, de expertos, de una vida de 20, 30 años. Hoy, el cuerpo que se acaba esta unidad de protección que se acaba de aprobar, el jefe sería un amigo del presidente de turno. Entonces yo me ponía a pensar, ¿qué pasaría que este tristemente célebre asambleísta Cosaguazo, el de los picnics, mañana sea el director de esta unidad? ¿Por qué no? Si se ha estado preparando en los parques clandestinamente para saber combatir a los opositores. Entonces, es peligroso, ¿no? Entonces, a eso he combatido yo estos 4 años. Coronel Hernández, bienvenido, Luis. Bueno, el día de ayer comentábamos en Democracia TV y claro, el día acompañaba la reflexión, pero ahora ya es sí, ¿no? Y ahora ya es una realidad lo que ayer advertía usted que, oigan, piensen en el Estado. ¿Qué Estado nos queda entonces después de esta aprobación? Y habrá cómo hacerle un pedido, una invocación al señor presidente electo, o le dejarán sancionando mañana mismo, porque como le deben pasar de inmediato ya para el ejecútese. Bienvenido, buenos días, Luis. Sí, muy buenos días, un saludo a todos los radioescuchas, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con el asambleísta Diego Salgado, a quien le felicito y me congratulo de que los ecuatorianos tengamos en esos lugares tan decisivos para la vida nacional a gente luchadora por principios. Gracias, Luis. Porque básicamente la política debe ser lucha de principios y no lucha de conductas partidistas que son la mayoría de las veces coyunturas, que sumadas estas coyunturas de forma particular destruyen a un Estado. Y ejemplos tenemos a lo largo de la historia muchísimos. Y el Ecuador también ha sufrido en su historia eso, ¿no? Esas luchas partidistas nos llevaron a tener un Estado tan débil que perdimos el Amazonas, así de simple. Y se dice que la historia se repite. Claro que se repite, es por eso que hay que siempre recordar a la historia. Vean como ustedes de este momento siempre se recuerda en Europa, en Alemania, en el holocausto nazi. Ahí sí es prohibido olvidar. Porque es prohibido olvidar, ¿no? Y aquí tenemos que hacerlo eso, ¿no? Porque después nos va a pasar una cuenta mucho más alta. Y nuestro deber como ciudadanos de ahora es proteger el futuro de las generaciones que vienen, que no son otras que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Entonces es un deber. Yo creo que la vida debe ser, en mucho, la medida por la que uno transita debe ser el cumplimiento del deber como ciudadano. Y es por eso que estoy aquí. Yo soy un militar retirado, creo que entregué lo mejor que pude cuando estuve en servicio activo, pero estoy aquí porque quiero hacer una crítica constructiva. Es una militancia y no dejaré ciudadana. de sentirle al país hasta el día en que me muera. Claro. ¿No? Bien, volviendo a la tristeza de ayer, estimado Francisco, sigo más triste todavía, porque y hasta el día acompaña, porque este es un día triste para el Ecuador, porque no estamos hablando de una ley cualquiera, estamos hablando de una ley que crea un organismo que va a entrar en disputa con las Fuerzas Armadas y con la policía, partiendo por los recursos. Los recursos que se dedique a esta fuerza van a ser recursos que, si no se retiran de la policía y de las Fuerzas Armadas, podrían haber ido allá y a las Fuerzas Armadas. Ayer conversábamos que puede costar 17 millones de dólares. Con 17 millones de dólares nosotros podemos tener una seguridad, no total, pero bastante aceptable en la frontera norte, en Esmeraldas y en Sucumbíos. Esmeraldas y Sucumbíos, donde los grupos disidentes ya están cada vez más y más presentes con ese dinero. Con ese dinero podemos inclusive dar
algo de humanidad al transporte de nuestros soldados. Y yo doy mi más sentido pésame a la fuerza terrestre, al ejército al que pertenecí por el accidente de ayer. Hemos visto en la televisión cómo es un camión que seguramente no sabemos los detalles, pero no se va a un precipicio, sino es un volcamiento en una vía que está plana. Pero estaban ahí los soldados siendo transportados en un camión. Sí. Entonces, ¿por qué mueren 4? Porque todos, claro, o sea, como carga. Exactamente. Tal cual. Así se transporta. ¿Por qué? Por la falta de recursos. Con estos 17 millones que se destina a esta fuerza nueva, que no es necesaria, porque ya existe protección, daríamos inclusive mayor dignidad a nuestros soldados y a nuestros policías. ¿Tendrán duda de lo que puede hacer las Fuerzas Armadas? Yo creo... políticamente, como no están cooptadas, dicen algunos. Mire, las Fuerzas Armadas son profesionales y responden siempre a su misión. Yo creo que hay un grupo, no todos ventajosamente, en Fuerzas Armadas hay gente que es muy abierta, y en Alianza País hay gente que tiene su aprecio por Fuerzas Armadas. Y no tengo por qué no decirlo. Por ejemplo, uno de ellos es Miguel Carvajal. Es un hombre que trabajó con Fuerzas Armadas y tiene afecto por las Fuerzas Armadas y conoce a Fuerzas Armadas. ¿No es de aquellos que cree que hay que desaparecerlas? No, para nada. Yo creo que es un hombre que admira Fuerzas Armadas y es bien recibido en Fuerzas Armadas, por lo que yo conozco. Estaría bien si es que va nuevamente el ministro de Defensa. No sé cuáles sean las intenciones del próximo gobierno, ¿no? Pero yo creo que él sería una persona muy capacitada para eso. Que es de lo que tiene Alianza País, es de lo mejor que tiene. Sí, sin duda, ¿no? Entonces, yo creo que hay gente que no se siente cómoda ni con las Fuerzas Armadas ni con la policía. Pero no por eso va a ponerle el Estado a la carta, pues. Claro. ¿No? Uno tiene que adaptarse a las instituciones. Y miren las Fuerzas Armadas. Yo escuchaba ayer, no me acuerdo a quién era, que decía, entre los argumentos, alguien del gobierno era, entre los argumentos decía que, bueno, la seguridad tiene que ser alguien afín, alguien que le caiga bien, en otras palabras. Los soldados, los policías, no cumplimos nuestra misión porque nos cae bien. ¿Cuántos soldados entregaron su vida en el rescate, entre comillas, del presidente en el hospital de la policía? Entregaron su vida sin conocerle al presidente. A lo mejor nunca le vieron ni de cerca, pero entregaron su vida por su misión. Así son los policías, así son los soldados. Entonces aquí no se ha entendido lo que significa Fuerzas Armadas. Se desarticuló el Estado. Entonces, yo creo que el Estado entró en peligro. No, para mí entró en peligro el Estado. Y yo creo que, mira, en democracia, y eso es bueno de las democracias, los hombres, especialmente hombres y mujeres que están en la palestra política, tienen que estar sometidos a la condena pública. Tienen que estar sometidos, porque así es. Por ejemplo, la población debería conocer quiénes votaron por este proyecto. Porque esa es la nueva política, que la gente sea responsable por sus actos. Pero ayer hubo cantos con brazos alzados. Sí, pero ya entonces está bien. Entonces, si levantan los brazos, quiere decir que no tienen ningún problema en que les evidencien quiénes son. ¿Quiénes son? Público, por supuesto. Debería haber una publicación con las fotos. ¿A qué le tienen miedo? Tienen que ser responsables por sus actos. Ahí hay asambleístas de cada provincia, en los periódicos locales debería exhibirse. Ellos son los que votaron por esto. Y que asuman las consecuencias, a lo mejor no hay, ojalá. Pero tenemos que en la política hacer que la gente sea responsable por sus actos. Es un retroceso. ¿Cuánta gente de ahí? Yo conocí en Montecristi a algunos asambleístas que están todavía en funciones y que fueron de Alianza País. Gente progresista, ¿sí? Y ahora me admira. Esto lo que menos tiene es de progresista, ¿no? Yo me pongo a pensar... No les conoció bien. No. Así, el país no les conoció bien. Entonces, yo me pongo a pensar, este mismo grupo, ¿qué hubiera hecho si este proyecto presentaba a alguien como, que en paz descanse, León Febres Cordero? Claro. ¿Qué hubieran hecho? ¿No? Porque el principio es el mismo, la protección al presidente. Claro. O sea, si es que eso es lo que se necesita, ¿no? Entonces, volviendo a estar en sintonía con el día, es un día triste para el Ecuador.
Yo quisiera que escuchemos las declaraciones del ministro de Defensa, Ricardo Patiño, y del alcalde de Guayaquil, dos actores políticos importantes. Esto es también necesario, porque es necesario especializar. Debemos especializar a nuestro personal. Y en el caso de la protección presidencial y de las más altas autoridades, estamos hablando de presidentes de funciones, que esas personas puedan tener un equipo de personas con quienes tengan un alto nivel de confianza, que estén especializados, que se dediquen y se formen y se preparen para eso. Lo normal es que un presidente que termina funciones deje los temas que se habían iniciado concluidos. No, pero no es que en este momento que se está aprobando, se ha discutido ampliamente, porque tiene que ser responsable, no le puede dejar al próximo presidente cosas que están, digamos que ya estaban hechas y que después posiblemente van a tener que volverse a discutir porque faltaba tal tema. No, debe de concluirse. Es bueno, primero, que sea civil y armada. Es razonable que así sea, porque es importante que esa estructura, ese servicio, sea un servicio que dependa fundamentalmente de esa autoridad, que no dependa de otras lógicas, como decíamos hace un rato, las rotaciones, incluso de la inteligencia, etcétera. Esa fuerza o ese servicio debe de depender del presidente o de la autoridad a la que está atendiendo. Yo creo que a uno lo cuida Dios, el pueblo y su conciencia. Eso es lo que yo pienso y practico. Hay antecedentes de este tipo de medidas. Por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica, al presidente lo cuidan los civiles, no lo cuida ni la policía, ni lo cuidan los militares. Pero son instituciones que a lo largo de la historia y de los tiempos están consolidadas. Las instituciones que son buenas en unos países no son buenas en otros. Usted ha puesto un ejemplo de Venezuela. Yo podría decirle que Venezuela tampoco en eso es muy similar al Ecuador, pero yo no creo que eso es constitucional, no creo que es legal, no creo que es conveniente, no creo que es ético. Yo estoy en contra de todo ese tipo de cosas. No estoy afirmando que se quiera hacer aquí lo que se hace en Venezuela, pero no veo ningún motivo para cambiar la institucionalidad y la tradición ecuatoriana que pone la seguridad del presidente en manos de la fuerza pública. Yo no creo en esas cosas, no estoy de acuerdo con esas cosas, no las utilizaría nunca y yo creo que son malas. Bueno, ahí hay dos posiciones políticas, ¿no? Pero la del señor ministro de la Defensa dice que era indispensable terminar, no es solo porque se van, sino porque es necesario. ¿Hay algún resquicio de constitucionalidad o usted encuentra es el 158 demuestra es inconstitucional y se acabó? Sí, mire, un tema que pudo haber sido o puede ser muy importante, puede ser necesario. Yo jamás podría pensar que un presidente de la República elegido constitucionalmente, que goce con el favor popular, esté desprotegido. O sea, partamos por ahí. Pero yo quiero preguntar también, un paréntesis, en 10 años, ¿Rafael Correa ha sufrido algún evento peligroso? ¿Su familia? ¿Algún evento peligroso? ¿Algún yucazo, algún dedazo? Eso le iba a decir yo, salvo del yucazo, que además este señor que ya se va, se bajó y le zarandeó a un niño de 16, 17 años. No necesitó pues de un guardia para hacer eso, ¿no? Es su personalidad, su carácter, yo lo que usted quiera, pero se requiere una inversión de 17 millones de dólares del pueblo ecuatoriano para protegerse de una mala seña, de un yucazo. Yo creo que no. Desgraciadamente, mire, el ministro de la Defensa ecuatoriana habla de especializar. ¿Acaso no aprendió que, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas hay 3 ramas? La Fuerza Naval, la Fuerza Aérea y la Fuerza Terrestre, por ejemplo. Y cada una de estas fuerzas tiene especializaciones o especialidades. En el ejército hay blindados, hay artilleros, hay técnicos en comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, si era de especializarse, ¿por qué no tratamos a la Policía Nacional creando una unidad como el GOE, como el GIR, como el UNACE? Integradas a la institución? Y además otra cosa, los miembros de la Policía Nacional y los miembros de las Fuerzas Armadas que protegen al presidente Correa son alrededor de 1.200 y todos han tenido cursos de especialización en el PPI, que les llaman ellos, que es protección a personajes importantes. Todos a nivel nacional y a nivel extranjero. Y eso existe. Eso existe. Ahora,
Tanto que le han cuidado los 10 años, ¿no? Claro, claro, y inclusive tuvieron oficiales, uno que muy leal a la revolución, que le saludó al señor presidente con el patria socialismo muerte. Yo no sé en el interior de las Fuerzas Armadas cómo lo tomaron, y aquí también se me viene a la mente, no es que el Ecuador sea diferente a Venezuela porque se vende papel higiénico en las calles, no. La gran diferencia es que tenemos unas Fuerzas Armadas profesionales, patrióticas, ¿no es cierto?, muy bien formadas en su profesión. Son gente que estuvo en guerras recientemente, y eso resalta, nos gusta o no, el patriotismo, el civismo. Venezuela no. La única guerra que tienen es entre el chavismo y los opositores y los ciudadanos, que cada vez son más. Esa es la única guerra que tienen. Y usted ha visto en las imágenes que estos guardias de políticos armados con la plata y los recursos del pueblo venezolano se sacan los cascos para darles a los ciudadanos, para romperles la cabeza a los ciudadanos. ¿Eso estamos buscando para el Ecuador? Yo creo que no. Entonces, claro, hay grandes diferencias. Y si es que era importante, fíjese, son cuatro años que estamos de alguna manera analizando la conveniencia o no de este Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. El primer debate se dio el 16 de julio de 2013. Han pasado 42 meses. Eso también es ilegal, de acuerdo al artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que a los diputados, a los asambleístas, nos da solamente 45 días entre el primer debate y el segundo, con posibilidad de prórrogas. Hay una prórroga que fue hasta noviembre. Desde noviembre acá han pasado 42 meses. Es ilegal también. ¿Por qué desprestigiar algo que podría ser, que pudo haber sido bueno? Le desprestigiaron. En el interín, entre el 16 de julio de 2013 y ayer, hubo incluso unas enmiendas constitucionales. Si es que se buscaba algo tan importante, tan fundamental para el país, como dicen ellos, cosa que además es muy discutible, y le voy a decir por qué. ¿Por qué no se adecuó la Constitución, ¿no es cierto?, como se hizo desde Montecristi, para los designios o para las necesidades del gobierno correísta? Se trataba, no había problema con la Constitución, se trataba en los tiempos además adecuados, y era urgente, como se ve ahora, ¿no? Es decir, nos han convocado sábados a diferentes horas, y les cogió el apuro, quién sabe por qué. Pero también media algo. ¿Qué tan importante es realmente para Alianza País, por ejemplo? El 4 de mayo, o 3 de mayo, miércoles 3 de mayo, si no me equivoco, la mesa de la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, donde se trataba el proyecto de código que estamos analizando. ¿Lo archivó? Lo archivó por unanimidad. Y por unanimidad significa, a la ciudadanía que nos escucha, es que con todos los votos de Alianza País presentes en la mesa, que son mayoría en todas las comisiones. Pero ¿qué poder humano medió entre esa decisión y la pedida de reconsideración? Es decir, de revivir la posibilidad de crear esta Fuerza Armada, tercera Fuerza Armada. Mire, yo decía de alguna manera, en la época de la partidocracia, para utilizar conceptos un nombre que yo no suelo aceptar. Sí, yo tampoco, no existe. En la ciencia política no existe. Democracia requiere de partidos y de movimientos políticos. ¿Y en esa época qué pensaba usted? Hablaban de alguien, siempre parecía que era un caballero, un señor, el hombre del maletín, que hacía cambiar y que compraba conciencias. ¿Qué me dio entre el 3 de mayo y ayer, por ejemplo? Que cambiaron de parecer. La señora Calle, la señora Dora Aguirre, la señora Valareso, la señora Vela, votaron, la señora, se me va el nombre, hay una quinta asambleísta, Irina Algo, votaron, los 5 votaron a favor de que se archive, que se anule la posibilidad de crear un tercero. El sábado. Alguien ordenó que se aplique. Desde la sabatina, el propio presidente saliente dijo que se va a aprobar el Código de Seguridad,
tal cual está. Pero realmente cala las órdenes desde una sabatina de un personaje que ya se va, o hay algo más de por medio. Luis, he planteado así el tema, entonces, es algo más que intenta descubrir el asambleísta Diego Salgado. ¿Podríamos reflexionarlo? ¿Esto es un tema esencialmente ideológico, político? Mire, se dice que a las personas se les conoce en dos circunstancias, cuando tienen miedo y cuando tienen poder. Póngale a una persona en asunto de miedo y conoce realmente cómo es. Y de también poder y sabe cómo es. Las dos cosas transforman. Lastimosamente nuestra política ecuatoriana está atada al futuro económico del individuo que está en la política, y no en todos los casos, y también al futuro político. Entonces no permite que haya el debate interno y las conclusiones internas y las decisiones internas. Este no es un tema que fue de la Revolución Ciudadana, creo yo. No fue un tema, porque los grandes temas se ponen de acuerdo. Fue un tema específico que seguramente nunca lo trataron, porque nunca se trató en Montecristi, ni en el proceso de los 10 años. Entonces llegó en último momento y ahí vemos que respondieron inicialmente a lo que como país, veían, ¿no? como país. Dijeron, no, eso lo archivamos. ¿Y por qué cambió? Ahí viene la naturaleza humana. Es por eso que yo vuelvo. Tenemos que hacer ciertos cambios, creo yo. Es una recomendación que yo hago a los medios de la comunidad. Tenemos que evidenciar más a los responsables de la política pública. En las cosas buenas que hacen y también en las cosas preocupantes como estas. Porque de lo contrario después nos olvidamos. Y después vemos que están en la política gente que en un momento hizo tremendo daño al Ecuador. Y eso no puede ser. Es por eso que no avanzamos en la política. Mire, yo recuerdo que en la Gran Bretaña, donde yo tuve la suerte de educarme 2 años, había rumores de que los asambleístas habían utilizado los recursos del Estado para los de provincias, para tener también una casa en Oxford, y también que les paguen el departamento en Londres. Hicieron un medio de comunicación, Daily Telegraph, esto no es de hace mucho tiempo, unos 10 años, hizo una gran investigación de cómo había sido, y sacó un suplemento, ¿no? De más o menos unos 100 miembros del Parlamento, con la foto de la casa en Oxford y la foto de la casa en Londres. Eran hechos. Nosotros tenemos que así evidenciar, y para eso no entra la política, para evidenciar qué es lo que ha hecho uno en su vida. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en este momento un momento muy difícil, que no sabemos cuál va a ser el destino de esta fuerza. Yo me pregunto, ¿esta fuerza va a ser tan allegada o no a la Revolución Ciudadana? Y supongamos que en 4 años viene otro presidente. ¿Él va a confiar en esta fuerza? ¿O va a decir, no, yo quiero que me siga protegiendo las Fuerzas Armadas y la policía? Como dice Diego, siempre si se encuentra con el señor Collaguazo, ahí va a decir, señor Collaguazo, gracias. Sí, por favor. A lo mejor ya no tiene sombrero de paja, sino casco. Entonces, mire, esto, ¿no? Mire, es muy triste, ¿verdad? Y con todo, miren, yo estoy aquí y siempre, ojalá no me salga, yo trato de ser constructivo y trato de ver las cosas como, mire, se habla de que tienen que ser especializados. Ya el asambleísta Diego Salgado lo ha dicho de una forma muy intensa y de amplio conocimiento de la especialización. Aparecen nuevas amenazas a la seguridad. Siempre, nadie está. Ya tenemos una época actual, la cibernética. Entonces, el organismo de seguridad, la esfera de seguridad, que es manejada por Fuerzas Armadas y por Policía, especializa a sus elementos para que se haga. Porque usted es como, por ejemplo, usted tiene un hospital y aparece una nueva enfermedad. Usted no hace otro hospital, pues, o sea, usted especializa a los que están ahí, porque usted tiene la causística. Tiene la causística que le va a servir. ¿De qué causística va a alimentarse este grupo? El abogado Nebot ha dicho que en Estados Unidos le dan protección al presidente los civiles.
Perdónenme, no es tan así. El servicio secreto es cercano. La gran seguridad sigue dando las Fuerzas Armadas. Usted ve que en la Casa Blanca, ¿quiénes están ahí en la Casa Blanca? Los Marines. ¿Quién da la seguridad a las embajadas en todo Estados Unidos? Los Marines. ¿Qué es eso? Fuerzas Armadas. Es una cosa compartida. No. Y Estados Unidos, yo había dicho, o sea, no tiene ni comparación con Estados Unidos. Miren, Estados Unidos, creo que lo dije, Sí. en Estados Unidos el servicio secreto fue creado después de la guerra civil. Estados Unidos no era un estado, ni es tampoco un estado unitario. Cada estado hacía lo que quería. Es por eso que hubo la guerra civil. Lo único nacional que había y con problemas era el ejército. Entonces no había nada nacional. Después de la guerra civil hubo una gran escalada de falsificación de la moneda. Entonces a todos les concernía ese problema. Entonces todos se unieron para crear un organismo que fue el servicio secreto, pero para controlar la falsificación de los dólares. Al perjuicio del Estado. Exactamente. No para perseguir al ciudadano. Exactamente. Entonces dijeron, bueno, pero como no tenemos nada nacional y hay que proteger al presidente porque ya le mataron a Lincoln, crearon esta fuerza. Pero una fuerza que daba una seguridad de vez en cuando, por decir. Cuando se necesitaba. Exacto. Y luego en 1901, cuando le matan a otro presidente, ahí sí, el servicio secreto se hace cargo de eso. Pero no había el FBI, no había nada de eso. Si había el FBI, le entregaban eso a la policía, pero cuando hubo todo esto, no había. Estados Unidos recién trataba de salir de la guerra civil porque cada uno, entonces es diferente. Aquí siempre ha habido la seguridad, o sea, no estamos creando, la necesidad siempre ha habido, y esa necesidad ha sido atendida. ¿Por quién? Por Fuerzas Armadas y por policía. Mire, cuando el presidente León Febres Cordero hubo el secuestro en Taura, fueron los militares que estaban junto a él los que le protegían, ¿y qué hicieron? Entregaron su vida, ahí murieron con él, no con él, por él. Claro. ¿No? Y después vino, ¿acaso que se hizo un servicio para que le atienda solamente al presidente después de esto? No. Él siguió confiando en sus Fuerzas Armadas porque cuando tocó el momento de la prueba, probaron que se entregaron a la misión. ¿Cuál era la misión? Proteger al presidente. Y es lo que ha hecho la policía y es lo que ha hecho las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando se habla de confianza, ahí está demostrada la confianza, pues. Los soldados que fueron a rescatar al presidente, ahí está, pues, entregaron la vida cumpliendo la misión. A lo mejor ni siquiera, los que estaban ahí, a lo mejor ni siquiera votaron por el presidente, porque ya se puede votar, me imagino. Pero estaban cumpliendo su misión y protegieron a su presidente y entregaron su vida a su comandante en jefe. Confianza. Autoridad. Tienen que depender de la autoridad, pero si el presidente es el comandante en jefe, pues, si es la autoridad. O vamos a entregar el mando de cada grupo que se forme de este servicio. Vamos a entregarle el mando al presidente de la Corte Constitucional, vamos a entregarle el mando. No, tiene que ser un solo mando. De lo contrario, quiere decir que ya no es una fuerza institucionalizada, sino que son guardaespaldas que van a únicamente responder a los instintos. Él mismo puede decir desde en qué momento usar las armas, entonces, la persona protegida. ¿Sí o no? Claro. ¡Disparen! ¿No? ¿Sí o no? Sí, entonces no va. Y el tema de la institucionalidad. Aquí hay una prueba, ¿no? Vamos a ver hasta qué punto hemos avanzado, porque van a presentarse, creo que es muy probable que van a presentarse demandas de inconstitucionalidad. Claro. Y esa es la democracia, pues. Así es. Entonces veamos. Si resiste la Corte Constitucional. Si resiste, ¿no? O sea, había un dicho de los mexicanos. Decían, ¿por qué en México no hay dictaduras? Porque ningún general resiste un cañonazo de $10,000. Yo creo que vamos a ver las pruebas a las que van a someterse los organismos que tienen que, en ley, decidir si esto es constitucional o no. Yo quiero agradecerles a los dos por haber venido a compartir no solo la experiencia en la Asamblea, sino la experiencia también de un oficial y de esta militancia civil que hace Luis Hernández.
Gracias a ustedes dos. Nos estaremos encontrando. Hay que hacer una evaluación de los 4 años, Diego. Con mucho gusto. Así es que nos volvemos a encontrar. Está con nosotros ya el doctor Decio Machado para tratar en cambio el rol del vicepresidente. Enseguida volvemos. Yo creo en la radio. Creo en